Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes y bienvenidos a el último día de las jornadas del diseño internacional de la Semana Internacional del Diseño de Producción en España. Estamos muy contentos con esta semana porque nos ha unido a muchos colegas, a muchos colaboradores del Departamento de Arte. Es también una semana importante para AEDA, que es nuestra asociación recién nacida, de esa Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual. Eh, y estamos tratando de esta manera poder intercambiar experiencias, también investigar sobre lo que nuestra profesión nos permite y nos desafía cada día que la ejercitamos y que emprendemos un nuevo proyecto. Y bueno, yo creo que esto nos va a poder permitir crear un paradigma más ajustado y cada día más visible de lo que es nuestra profesión. Y pensamos que con estas reuniones, con la conformación de AEDA también, que sea la entidad de referencia de nuestra industria local y también, ¿por qué no?, internacional. Entonces, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos. Hoy vamos a hablar sobre las series. Debo decir que esta idea de la Semana Internacional del Diseño de Producción viene inspirada y estimulada también porque ellos nos han animado el International Production Design Week, que depende del Production Designer Collective, un grupo de diseñadores de producción de casi todo el mundo, bueno, de 22 países del mundo, más de 1.200 miembros, eh, fundado por Inva Weinberg y Kalina Ivanov. Y el año pasado hubo un primer encuentro presencial que se hizo en Grecia, al cual acudí. Cuando volví dije, uy, acá tenemos que hacer algo. Y este año ellos nos han dicho, ¿por qué no lo hacen en cada país? Y entonces hay unos programas excepcionales, que hay mucha gente de Latinoamérica, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, Canadá, Corea, Irán, a Australia. O sea, de verdad es súper interesante lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de series. eh, y bueno, tenemos 4 profesionales que han hecho series y además de otras cosas. Y bueno, vamos a internarnos en este mundo tan interesante que cada vez es más potente y más fuerte también. Eh, Así que voy a empezar a presentarlos. Voy a presentar primero a Fede García Cambero. Eh, Fede nos conocemos hace más, en el año 2000 nos conocimos, yo creo, 1999, 2000, con una película que yo vine a hacer aquí, y Fede era el director de arte local, o sea que buenísimo. Fede tiene una larga carrera como diseñador de producción, como director de arte, como decorador, ha hecho cine, televisión, series y publicidad. Y nació en Cáceres, en Zarza de Granadilla. Las últimas cosas que ha hecho, está terminado la 7ª temporada de Élite, no sé si habrá La más 8, después. la 8. Ah, la 8, esta es la 8. La 8, la 8. Ah, wow, La octava. la definitiva. Y Pues última, y ha última. hecho todas las élites. Sí, bueno, no, la primera era de Antón Laguna, también un colega, y yo me incorporé en la segunda. Vale. También ha hecho para Netflix Todas las veces que nos enamoramos, ¿no es cierto? Sí. Ha trabajado en Paquita Salas, ha hecho películas como El último traje, como Julieta, y Tini, El gran cambio de Violeta, La luz con el tiempo dentro, Gente de mala calidad, no, Azul oscuro casi negro, Hoy no me puedo levantar, El penalti más largo del mundo, bueno, La mala educación. Ha hecho muchísimas películas. Ha sido decorador de Todo sobre mi madre, Hable con ella, Roma, de Alofra Itarain, Y Nueces para el amor, que es de Lecky, en la cual nos conocimos. Publicidad, ha trabajado para Vodafone, para IKEA, para Aldi, Pescanova, Banco Santander, Audi.
y ha sido también docente, profesor de dirección de arte en el Instituto Europeo de Design y profesor de escenografía en la Escuela de Cine de Puerto Real en Cádiz. Bienvenido, Fede, qué lindo que estés acá. Hola, oye, encantado también y sobre todo de compartir ahí con vosotros, que es genial que nos entremos ahí a conocer más y a unir fuerzas ahí. Perfecto. Que nada, no... Teresa, ahora seguimos, voy a presentar a todos y seguimos. Teresa Montanui es la representante femenina del grupo. Comenzó haciendo videoclips y más tarde publicidad como directora de arte y en proyectos de mayor envergadura como prop buyer con la productora Canadá. Así estuvo 4 o 5 años hasta que llegó la oportunidad de hacer historias para no dormir con Rodrigo Sorogoyen. Y eso la conectó con Caballo Films y así surgió La Ruta, que fue su primera serie, que creo que dentro de poco vas a hacer la segunda temporada. Y más tarde llegó Vestida de Azul, su último proyecto de ficción. Buenas tardes, Tere, Hola. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí rodeada de vosotros. Gracias por invitarme. ¿Estás? Muy bien. Abdón Alcañiz, diseñador visual y director de arte de series muy prestigiosas, triunfadoras en todo el mundo, como La Casa de Papel, Sky Rojo y Berlín, producidas por Vancouver Media, ganador del Premio Talento en la Academia de la Televisión Española en el 2022 por su trayectoria profesional. Actualmente se encuentra inmerso como diseñador visual en la nueva serie para Netflix, El Búnker. Hola, ¿qué tal, Abdón? Muy buenas y hola a todas y a todos y lo mismo, un placer compartir y agradecer lo que está sucediendo esta semana, que es muy bonito y ponernos caras y escuchar también al resto de compañeras, o sea que genial, encantado. Gracias, Abdón. Y Jorge de Soto. Jorge es un licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Madrid y diplomado en grabado y la Escuela de Grabado y Diseño. Director de arte en cine y televisión. Es gráfico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Diseño gráfico, perdón. Director de arte en cine y televisión, destacando entre sus principales trabajos la serie El Ministerio del Tiempo, temporada 4, Velvet, Nasrobia, La Chica Invisible, Velvet Collection, La Embajada, Refugiados, Marco, y en películas como A pesar de todo o Las Tierras Altas, y en numerosos videoclips y spots publicitarios. Es profesor de dirección de arte en localizaciones y decorados en el grado de comunicación audiovisual de la Universidad de Villanueva. Bueno, hola Jorge, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Encantado también. Me voy a repetir, pero un placer estar con vosotros aquí, la verdad. Encantado. Qué suerte. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar un poco de, a mí me gustaría, por ejemplo, que empiece, ¿qué te parece si empezás, Fede? Nos contás que estás terminando Élite. ¿Cuántos años de tu vida te ha demandado? Pues estamos rodando la 8ª y última temporada, que ya parece ser definitivo. Nada, es verdad que encantado porque es una serie, aparte ya de la repercusión mundial que ha tenido, los medios con los que... O sea, yo después he trabajado en cine, con Almodóvar, con directores importantes donde ha habido medios y eran proyectos importantes, pero es verdad que entonces, la repercusión de Netflix o hacer una serie así mundial, o sea, los presupuestos y el volumen de decorados que he podido construir, o sea, está como en otra escala que es lo que, comparándola con el cine español que había hecho. O sea, que eso ha sido también un gustazo de tener medios y poder... Y nada, bueno, en cuanto a lo de la referencia de trabajar en cine o en series, para mí tampoco hay, o sea, yo creo que lo que hacemos lo hacemos con esta profesión, con tanto, o sea, nuestro amor ahí y tal, que lo haces igual, o sea, yo la diferencia puede cambiar en los presupuestos o los tiempos, porque sean más largos, pero para mí no hay mucha diferencia en cómo hago las cosas en una publicidad o en una serie como Élite.
¿Ah? ¿No es más muy vertiginoso todo, Fede, en una serie? La serie, yo lo que tengo así como que creo que es muy diferente es que es verdad que te tienes que rodear como con más equipos y ya no puedes estar como a pie de cañón. O sea, para mí es como el único, lo de delegar como demasiado es la diferencia de otros trabajos en los que estás encima de cada cosa y cada detalle. Entonces en las series, como tienes que ir preparando por delante, tienes que ir dejando tal, pues bueno, es una cosa que también es fantástico, lo de trabajar en equipo y delegar más en ese sentido. Claro. Es muy diferente también filmar series que tienen una gran superficie de decorados en plató que series que son día a día, va cambiando de localización como es el cine, un poco, ¿no? El cine español, ¿no? O sea, Claro, hay claro, series que son, ¿no? Todos los días una localización diferente y hay otras que por suerte tienen ¿no? Tú construyes mucho plató. Sí, yo ahora estaremos a un 50 o 60% de plató y un 40% de exteriores, que cuando es exteriores es igual que todas las películas. O sea, al final tienes un día para preparar o tal, y con los cambios también de rodaje, como ha pasado ahora con la lluvia, que yo quería estar en el plató para enseñaros un poco los decorados. Claro. Claro. Pero sí que... Bien. ¿Y cuántos años hace que estás con Élite? Con la profesión. Bueno. No, con Élite. Con Élite empecé antes de la pandemia, creo que este es el cuarto, casi voy para 5 años ya ininterrumpidos. Vale. O sea, durante la pandemia tampoco paramos, por lo menos yo y parte de producción y tal. A mí me coincidió construyendo otro decorado, entonces pudimos seguir. ¿Qué construiste para esta última temporada? ¿Qué has construido? Esta temporada he hecho, bueno, para las 2 últimas temporadas que he construido, no sé si alguien sigue la serie o ha visto decorados ahí, un complejo que es como una discoteca, hotel, yo creo que son casi 4.000 metros cuadrados, porque es casi todo el plató en 2 plantas, es muy, muy bestia. Y para este último he hecho otra parte del colegio, que es el decorado principal de la serie, que es una asociación privada dentro del colegio y que es un decorado muy chulo también, brutalista. La verdad que bueno, he hecho cosas así como me ha permitido hacer cosas muy diferentes y con libertad absoluta. O sea, que también agradecido ahí a Netflix y la productora Z y, bueno, todo el equipo, ¿no? Sí. Esta serie... Qué guay. Nada, pues feliz. Qué bien. Qué bien. Después volvemos, Fede. Ahora le quería preguntar a Teresa. Teresa, ¿tu experiencia en las series con la ruta? ¿La ruta cómo está hecha? A ver, o sea, yo justamente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fede, porque yo la primera serie lo que hice con Sorogoyen era un capítulo de una serie y al final, bueno, yo en aquel momento pensé que era lo más largo que iba a hacer en mi vida. Fueron 3 semanas de rodaje y casi me muero. Claro, entonces me pasó un poco que yo venía de hacer, pues eso, videoclips y ahí estás, todo, o sea, lo ruedas todo, no hay si no está la línea de arte o el de arte, no se rueda. Entonces, claro, a mí justamente el estar todo el rato localizando y no estar nada en rodaje, yo al principio me acuerdo perfectamente que me decía Borja, yo estaba en set y Borja me decía, ¿qué haces aquí? Borja, el director. Y yo como que hago aquí? Estoy aquí. Y claro, luego me di cuenta, yo empecé con muchas ganas la ruta de voy a rodarlo todo, pero claro, hay muchísimo nocturno. Entonces, claro, a mí a las 8 de la mañana me venía a buscar una van para ir a localizar. Y entonces eso lo pasé, me frustré muchísimo, la verdad, en ese sentido, porque aún me cuesta mucho, o sea, no. La verdad que a día de hoy, aún después de haber hecho Vestidas, que no he estado absolutamente nada en rodaje, por así decirlo, solo para presentar, sigo muy frustrada con esto, no lo comprendo. O sea, me agobio mucho a las aprendizajes de set. ¿Sabes? Entonces, es una cosa que me cuesta bastante, que es eso, pues pensar todo un decorado en localización real o lo que sea, y luego decir, bueno, os lo dejo a vosotros, ¿sabes? Entonces, eso sí que es verdad que
para mí es diferente. Y justamente ahora acabo de hacer una publi y claro, de estar 2 años sin estar mucho en rodaje, de repente estaba con los atletistas componiendo el cuadro y me notaba como un poco oxidada de eso, ¿sabes? Entonces eso me cuesta un poco. Me gustaría que existiera la fórmula de poder rodarlo, o sea, como prepararlo todo y luego rodarlo, pero claro, es imposible. Entonces, la ruta fue todo localizaciones reales, que aparte eran discotecas, que la gran mayoría eran las reales. Entonces, bueno, eran pues eso, bastante ruidas, que muchísimas veces antes de entrar equipos de avance tuvieron que entrar equipos de maletas directamente para asegurarlo, porque estaban muy mal, ¿sabes? Entonces, las intervenciones eran... La ruta tuvo como un punto también de que yo siempre me había inventado todo, incluso la serie de Historias para no dormir, al ser como futurista, era como, me voy a inventar todo, no tengo no tengo que probarlo con nada. Y justamente la ruta era un pasado muy reciente, de gente además que era muy melancólica y romántica de una época que habían vivido, una época que yo no había vivido ni había nacido. Entonces, claro, ese plus me llevó a, guau, espero no estar liándola, ¿sabes? Porque era, pues eso, complicado de... Por suerte, muchas cosas de la ruta tienen como mucho foro, maquineros.com, tal, entonces todo eso me ayudó en la investigación. Pero para mí lo que fue el mayor reto era, en un primer momento, investigar tanto, no solo buscar inspiración, que eso vino después, ¿sabes? Como pues ya luego pensar, vale, ¿cómo lo voy a hacer esto? Sino en primer momento como hacer investigación de un contexto histórico. En mi vida lo había hecho. O sea, porque en los videos... Documentación de época, claro. Y aparte documentarte. La gente era, que la gente que lo iba a ver y que lo había vivido eran gente que lo tenían súper reciente. Entonces, claro, era muy complicado. Pero bueno, estoy contenta con cómo terminó siendo, pero... Bueno, el estar en rodaje, yo te comprendo perfectamente. Cuesta mucho al principio empezar a delegar, ¿no? Tampoco tenemos en España tan importantes. Nosotros en una peli dejamos todo en manos de los atletistas de rodaje y deberíamos tener un stand-by art director que es como si fuéramos nosotros ahí, que no sé si existe. En series a lo mejor hay alguien o no. ¿Han logrado esa figura? Más o menos. Yo, para esta última serie que hice, lo intenté, pero es muy complicado porque al final el resto del equipo que está en set ven a una atletista de set. Entonces, por mucho que estén ahí, pues es que si se cae un cuadro van a ser ellos los que lo pongan rápidamente. Entonces, no, yo creo que en mi caso yo no lo he conseguido y me encantaría que sucediera. Sí, lo que pasa es que los atletistas también le hacen caso al director de foto y a veces esa pared que quisimos dejar sin nada, el director de foto dice, pongan un cuadro. Eso es. ¿No? Sí. Así que, no sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Pues mira, en cuanto a eso, Tu trayectoria, sí. En cuanto a eso en concreto, nosotros un poco lo que hacemos es tratar de tener un ayudante de rodaje, que llamamos nosotros. O sea, es una figura un poco inventada, pero es un poco un ayudante que se va a ocupar de que todo el atrezo lo tengan encima los atletistas y ese contacto directo con los atletistas. Entonces, siempre intentamos que tenga todavía un poquito más de galón para que luego en el set, en caso de que no estemos nosotros, o tanto la decoradora como yo, no podamos defender algo que el director de fotografía de repente quiere que esté vacío o el director que quiere algo que pueda ser un poco marciano, pues tratamos de que él tenga galones para que en algún momento nos pueda ayudar, ¿no? De repente, si hay algo que no ha funcionado de lo que hemos presentado, que haya una opción B. Ese es nuestro máximo... no está mal, sí. ¿Qué ocurre? Pues que al final el ayudante de rodaje tiene infinito trabajo también de oficina, porque tiene mucho que... todo el atrezo, a veces con las relaciones con los diferentes departamentos, con vestuario, porque yo que sé, aparece un anillo en una caja y no sabemos qué tamaño es ese anillo y demás. Entonces,
no puede estar todo el rato en el set, no es realmente un stand-by art director, no está en el set vigilando el cuadro. Entonces hace un poco las funciones de, bueno, pues cuando puedas te vas al set y le echas un vistazo al combo, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de hacer, pero es verdad que como una figura estable allí, atornillada al set junto con los atracistas, no es, ¿no? Pero bueno, es un intento por lo menos de no perder por completo la conexión con el rodaje. A veces incluso nos viene bien, yo lo llamo como de espía, ¿no? Que a veces es como, bueno, ¿qué ha pasado hoy en rodaje? ¿Por qué? Que me viene bien un poco para no tener solo la visión única de los atracistas, que está muy bien, pero sí que es verdad que de repente conocen una parte de atrás, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me pasa o lo que intentamos nosotros. Bien. ¿Qué estás haciendo ahora, Jorge? Pues bueno, estoy también con Z, como Federico, o sea que lo mismo en algún momento nos vemos por allí. Estoy haciendo una serie de 6 capítulos. La verdad es que no sé si puedo decir el nombre, porque estas cosas todavía no han salido en prensa ni nada. Así que bueno, son 6 capítulos. No lo digas. Para Movistar. Voy a dejarlo ahí, para no ser yo el que... Es época, ¿no? Es época. Y muy contento, la verdad es que estoy contento. Y es un poco especial, claro. Cuando yo me planteo un poco mis sensaciones, hay muchas series, claro. Pues está la de Federico con 7 temporadas, o como me pasó a mí en Velvet, que llega un momento que dices, será la última, porque casi dices, ostras, otra vez, Art Deco, otra vez, los vestidos. Pues llega un momento en que yo siempre pienso que a mí me gusta cambiar y a mí me gusta que los proyectos sean diferentes. Es verdad que, bueno, pues cuando te toca una golosina, como es en el caso de Velvet, donde puedes experimentar, donde te vuelves loco, tienes más o menos presupuesto para hacer cosas, pues oye, pues lo disfrutas, eso es verdad. Pero sí que es verdad que me gusta el cambio. O sea, yo no puedo estar... Pues eso, ahora Cuéntame, creo que hace 23 temporadas. Pues yo no creo que hubiera podido estar las 23 temporadas en Cuéntame. Claro. Yo estoy seguro que los compañeros han hecho un trabajazo y no sé si conozco a alguien que haya hecho las 23 temporadas, pero me parece todo un reto, me parece... Y entonces, claro, luego, ahora por ejemplo la que estoy, pues se parece mucho a una película. Coincido con Fede en que en realidad... mi dedicación es igual, absoluta, o sea, la obsesión con el proyecto en el que estoy es absoluta, tanto si es un videoclip, una publicidad como una serie o una película, pero sí que es verdad que hay un punto donde depende mucho del tipo de serie. Ahora mismo, al ser solo 6 capítulos y de media hora, que es corta, al final es como una película un poquito más larga. Y vamos a rodar un poco por decorados también, esa es un poco la intención, ¿no? O sea, que es bastante parecido a lo que yo puedo tener en un largometraje. Sí que es verdad que, claro, cambian cosas de, pues, tengo 2 directores y en este caso solo un director de fotografía. Pero yo, ¿sí? Yo sí le había colgado un poquito, perdón, sí. Bueno, pues que en esta, por ejemplo, voy a tener 2 directores. Pero en el Misterio del Tiempo de la última temporada había 7 directores para 8 capítulos. Y 2 directores Esa de fotografía. Es una pregunta, bueno, ya la podés ir contestando. Digo, ¿qué pasa cuando uno tiene que responder a más de un director y a directores de fotografía diferentes también, ¿no? A veces. Pues otra de las diferencias quizás es que, claro, cada director tiene a su capítulo como su preferido, claro, es su hijo. Entonces, o por lo menos como lo siento yo, ahí me corregiréis o lo veréis. Pero ahí me pasa que claro, cada director si hay, por ejemplo, como nos pasó en el Ministerio del Tiempo, que eran 7 directores, uno repitió 2 capítulos, pero el resto era, cada uno hacía uno. Entonces, mi relación conmigo era como, te voy a presentar este capítulo que es para mí el mejor, ¿no? Ese momento de... Y quiere que te esfuerces en su capítulo, en su momento especialmente, más que en otros, ¿no? Yo también lo entiendo, ¿no? Si tú haces un capítulo de un momento, pues vas a tope, ¿no? Entonces quieres que todo el equipo esté ahí contigo, ¿no? Pero claro, yo tengo a 7 que me están pidiendo lo mismo, ¿no? Y quizás eso es un poco diferente con las películas, ¿no? Que todos sabemos que en un proyecto hay como un momento álgido
donde todo el mundo siente que hay cierto decorado que va a ser muy importante, ¿no? Por lo que ocurre con la acción, por algo especial, ¿no? Que sabes que, ostras, o porque te vas a gastar mucho dinero, o porque va a ser a toma única, no sé, bueno, puede ser por muchos factores. Y claro, generalmente en una serie yo siento que todos los capítulos tienen un momento álgido, ¿no? Entonces, al final, en una película yo me puedo dormir, o sea, me puedo ir a la cama pensando que tengo un momento álgido, pero en una serie tengo las sensaciones que me voy a la cama pensando que tengo 7, 8 capítulos, 8 momentos álgidos, ¿no? Y entonces eso pues genera un poco más no sé si de estrés, ¿no? Porque la pace es igual, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes como 8 momentazos, ¿no? No sé si me... Es verdad que luego a lo largo de la temporada tienes uno donde dices, ostras, el capítulo 3 va a ser... Es el duro, ¿no? Es el que sabes que va a ser el duro, ¿no? Y luego la relación con fotografía, generalmente, o corregirme si vosotros habéis tenido experiencia diferente, yo tengo siempre el que arranca, el director que arranca y un poco el director de fotografía que arranca, que son un poco los que cogen el proyecto unos meses antes, son mi guía, son con los que yo tengo más afinidad, ¿no? Es verdad que luego a lo mejor llega otro director en otro capítulo y otro director de fotografía en otro capítulo, pero ya quizás la línea está marcada, ¿no? Pero aún así ocurren cosas marcianas. Yo he localizado con un director de fotografía y con un director, y sin embargo esa secuencia luego la ha rodado el otro. Y eso pasa, no sé si a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que localizas con uno porque piensa en el plan que va a rodar ese y al final acaba rodando el otro y no han hablado entre ellos, ¿no? No ha habido relación de hablar entre ellos y entonces de repente lo que pedía uno no es exactamente lo que pide el otro, ¿no? Y a veces puede haber un poco conflicto, ¿no? De hecho, a mí me pasó que tuve que localizar 2 veces un sitio con una cama que cada uno de los directores de fotografía le venía en una posición diferente para la luz. Y era muy loco, ¿no? Porque era como, vamos a ver, es que yo he hablado con otro y hemos quedado que mejor aquí porque te venía luz de esta ventana. Y yo, no, porque es mejor aquí porque yo voy a utilizar la puerta, ¿no? Entonces era como, bueno, pues hablar entre vosotros, ¿no? Estas cosas pueden llegar a... Cuando de repente entras en locura, sí que te pueden llegar a pasar, la verdad. Sí, claro. Qué interesante, Jorge. Abdón, ¿tú qué piensas? Yo, pues, totalmente de acuerdo. Lo primero, gracias por hablar de la frustración, porque era algo que yo no entendía. Te castigas en decir, algo no estoy haciendo bien, pero no puedes llegar a todo. Y te tienen todo el día localizando. Yo ahora Berlín, que es la última que terminé, he localizado en España y en Francia, en París. Y era como... constantemente, capítulo a capítulo, nunca hay un momento para sentarse y te frustra un montón. Después hay otra parte que es la relación, lo que decía Jorge, pero te sientes responsable y vas aprendiendo la herramienta de que eres quien hay que ayudar a llevar la continuidad visual, porque te viene un director que pide una cosa, otro otra. En La Casa de Papel, que estableces un color primario como el rojo, el mismo showrunner te escribe, no, aparece el profesor con un coche amarillo y tú dices, esto es una cosa decidida junto con fotografía, etc. Entonces, y lo que dice, directores, tienes 4, cada uno quiere que apuestes fuerte por su momento y tú tienes la responsabilidad de apostar fuerte por todo, que mal expresándolo sería como decir, una temporada, 8 capítulos, es como estar en 8 películas y llevarles el hilo un poco de alguna forma. Y aparte de todo lo que han dicho la compañera, compañeros, hay una experiencia de haber hecho, por ejemplo, Fenómenas, que es de las últimas películas que he podido hacer, a estar en una serie. Es como la narrativa. Tengo ahí, por ejemplo, 2 plantas que os puedo presentar, pero desde una forma sencilla. Te dices, a ver, esta presentación. Sí, vamos Es viendo una forma cosas. sencilla, ¿no? Pero también ir haciéndolo así dinámico y esto es lo que es la implantación en SketchUp de todo lo que es el recorrido de la narrativa, ¿no? De identificar el guión y es donde va a transcurrir todo el decorado, que es lo que es ese anticuario y en un guión de una película. ¿Cómo? ¿Esto es Fenómenas? ¿Esto es Fenómenas, que es la película, es una película en Netflix. Con Nadie es perfecto, Carlos Terón, director, y tienes una narrativa clara, desarrollas toda la planta, que sí que tiene continuidad, que
qué pasillo es el que haces una L, un zigzag y ahí termina, pero tienes controlada la historia. En la peculiaridad de Vancouver Media, yo en concreto nunca he tenido la suerte de empezar una producción y tener muchos capítulos encima de la mesa. Eso es lo importante. Como mucho, Claro. no sabes ni cómo acaba. Esto es un set que es Berlín, pero, por ejemplo, yéndome a algo del pasado también, que esto es lo que es el monasterio, que desarrollas lo que son los espacios, os presento más la planta y lo que estáis viendo aquí, a lo mejor hemos construido el pasillo, veis que es la zona central y después hay una capilla que es la parte Sí. final en cruz. Todos los otros habitáculos a los lados es como es una inventiva que no los hemos construido todos y para mí la diferencia es que de lo que es a una película, a una serie, es una puerta que exista, siempre dejarla entreabierta porque en ese capítulo que no tienes, seguro que por esa puerta acaba transcurriendo algo que tienes que en ese momento adaptarte y reconstruirlo, ¿no? Como que esas puertas siempre van a tener una supuesta continuidad. Es como algo que como no tienes la narrativa clara, pues algo que te enfrentas y Entiendo. Dar esa oportunidad para por si algo sí, pasa, claro. yo con el director que estoy trabajando ahora, Jesús Colmenar, le encantan las puertas, no le puedes poner más porque siempre encuentra una explicación para que detrás de esa puerta haya algo más. Venga, más me puedes construir. ¿Qué estás haciendo, Abdón, ahora? Si se puede decir o no. Pues, No. sí, estamos desarrollando El Búnker para Netflix. Ah, lo dijiste. Un nuevo Sí. proyecto en el que se va a apostar y ahora mismo en mi profesión, en mi experiencia es a nivel decorados, es lo más bestia a lo que nos vamos a enfrentar. Por suerte estamos teniendo una decidimos hacer un parón en verano, pero una desde mayo, junio, descansando un poco en verano y no empezaremos el rodaje hasta febrero del 2024, o sea que estamos hablando de más de 7 meses. Wow. Y estoy aprendiendo ahora de lo que decíais de cómo hacer, porque sé que lo que va a ser febrero, marzo, me va a ir mucho exterior para llegar después bien a los decorados. Lo que decíais de ese stand-by art director, lo estoy luchando y estoy en este momento con la directora de producción diciendo, por favor, así, o lo que decía Jorge, que casi inventas un crédito porque parece que le cueste aceptar que haya otro director de arte en la serie. Y es como llamarle ayudante, pero dices, no es ayudante, porque si no es como que tú tienes que estar, esa persona que tire más en localizaciones, haces esa técnica con él o una supervisión final, pero es que yo tengo que estar centrándome en los decorados para que en marzo podamos rodar. Claro, porque son muchos miles de metros. Tenemos X platos en 3 cantos con los estudios de Segovia Netflix, un edificio de 8.000 metros que tenemos en Colmenar y de 80.000 metros cuadrados. Y se vuelve una locura, porque al final es todo un desarrollo, todo lo que es con la dirección que trabajo aquí, claro, todo ese pasillo le da mucho realismo, ¿no? Todo ese entresijo, es subida escaleras, bajada, pasillos y te lo piden y después le da mucha veracidad. Claro. Van a ser varios directores también, seguramente. Sí, están ahora 3 ahí seguros, estaban hablando de un cuarto director invitado que se dice, ¿no? Que igual viene, hace un capítulo y ya está. Pero sí. Abdón, ¿y en La Casa de Papel cuántas temporadas hiciste? 5, por suerte, no como Federico que decía que eran 8, porque dices, madre mía, es que ya te llegan a encasillar, por ejemplo, te llaman para una promo para algo y de repente lo primero pasó con Prime Video, que es la serie que ha hecho Teresa, te dice la promo, lo que es el visual del póster y de repente la llamada fue de ella, Abdón, pero ojo que no somos Netflix, el color rojo no es prohibido. Yo no solo sé trabajar con color rojo. De hecho, si veis el póster, una referencia, hice el juego del azul con el amarillo de fondo en el que hice de la puerta por dentro, como para el póster, para decir tu promo, Prime Video, azul y amarillo. Qué guay, qué bien. Y Fede, tú antes de Élite habías hecho ¿qué serie? No, lo había hecho, es que es como el opuesto total. Yo hice la primera temporada de Paquita Salas, que toda la temporada la rodamos en 8 días. Entonces es como o sea, puede pasar de una temporada de Paquita Salas en 8 días a 5 años haciendo Élite. Es verdad que he hecho
hecho otra serie con Élite en paralelo y he hecho Publis y he hecho alguna cosa. Y nada, sí que estaba también lo que decía, perdón, de te lees la Biblia y de repente interpretas decorados que muchas veces también los showrunners ellos tampoco ni siquiera lo han visualizado los espacios, y también esa libertad que nos dan a veces de bueno, pues tú invéntate o crea. Pero me ha pasado eso de que de repente un espacio que dice, bueno, pues aquí no hace falta cuarto de baño porque no han escrito nada de cuarto de baño, pero a lo mejor dejas una puerta por ahí abierta o abierta o no sé qué, y al final sí, tienes como que recrecer los decorados sí. Claro. Y muchas cosas que hacemos y después no se ven tampoco, que es al final todo ese caos de planificación, sí, ¿no? Como lo que han dicho de que viene un direct, has localizado con un direct de foto y viene otra persona después y has hecho algo que después ni siquiera se ve. Sí, no, pero bueno, en general, como las series son largas, ellos al final sacan partido a todo. O sea, tú lo que haces sí, al final escriben sobre eso, ¿no? Y es como muchas veces dicen, yo voy a poner aquí una sala con una chimenea, que no la piden, y luego se convierte en un decorado importante y principal también. O sea, que te puedes dar tus gustos, también. Sí, no, bueno, con este equipo, sobre todo, de showrunner, de Carlos Montero y tal, es de verdad, tú haces y luego ellos van escribiendo también como lo que te hayas inventado, pues ellos tiran por ahí también. Claro. Tere, tú en realidad en la ruta no construiste, o sea, interveniste localizaciones. Sí, yo las he hecho son todas localizaciones reales, chorrocientas, y justamente me pasa también, pues eso, que a veces he sentido que, pues eso, con el tercer director de foto y el tercer director, estoy yo sola allí, que ya hay un momento también en el que he sentido que ya no solo estás hablando de la dirección de arte y la línea estética de la serie, sino que a veces tienes que decir, no, pero un momento que en el capítulo 1 este personaje, porque hay veces que estás tú sola de toda la gente que está ahí localizando, que estás tú sola haciendo toda la continuidad de la serie. Y sí que es verdad que, por ejemplo, nos pasó, no en La Ruta, sino en Vestidas, que es la última serie que he hecho, que, bueno, en la disposición de todo el salón comedor de la protagonista era una localización real y, bueno, tuvimos la suerte. Yo al final dije, bueno, os propongo esto porque no se ponían de acuerdo de dónde, claro, habíamos rodado ya una parte con toda una disposición y entonces, y claro, cuando llegó el segundo equipo, de repente no nos funciona nada, habíamos pensado otras cosas y entonces, claro, es como mal, en plan de, ay, perdón por no haber pensado en tu planificación futura, ¿sabes? Y entonces les propuse que como el personaje acababa de mudarse, que podía decidir cambiar un poco la disposición de su casa y, bueno, podemos ver el sofá en otro lado y tal, y hacer todo esto, pero luego volvió a cambiar otra vez más, porque claro, como el segundo equipo había podido cambiarlo, el tercer equipo también quería cambiarlo. Entonces, pero bueno, siempre como todo encima como en localización real. Complicadísimo. Me pasó justamente del baño, la serie no estaba escrita y entera, y entonces, claro, no, pero no hay el baño tal, y yo decía, este baño de esta localización, meterse aquí, métete con un iPhone, ¿sabes? Y entonces luego había baño y claro, yo, es que no nos funciona esto, y ahí yo no puedo construir un baño. Entonces es como, hay que adaptarse. Y, qué fuerte. Sí, el tema de que los guiones no están escritos, por ejemplo, en La Ruta nos pasó y aparte en La Ruta los guiones iban hacia atrás, empiezan en el año 93 y terminan en el año 81. Entonces, claro, yo pensaba que para mí era el mayor drama del mundo y que la única que tenía un drama con eso era yo, pero también hablando con los actores me decían, nosotros fuimos novios en un pasado, lo hemos dejado y no sabemos ni la razón por la que lo hemos dejado, ¿sabes? O sea, es una locura estar creando y todo el rato estás intentando como guardarte como cosas en general también a la hora de presupuestar. De repente presupuestas los capítulos sin escribir diciendo, bueno, es el último capítulo, me voy a reservar algo porque me está fuerte, pero claro, es súper difícil, tiene un plus de ser adivina. Eso es. Qué diferente al cine, ¿no? Qué diferente en ese sentido de que te tenés que guardar, reservar, es muy
muy increíble eso. Sí. No sé si lo podría soportar. A todo te acostumbras, ¿eh? Yo creo que a todo te acostumbras. Yo sé, pero con los guiones, porque eran miniseries, unas series más pequeñas. Yo es ¿no? una de las cosas que Claro. más noto, ¿eh? O sea, para mí, empezar una serie, yo ahora esa serie la tengo con los 6 guiones escritos. Y para mí eso es maravilloso. Claro. O sea, yo he empezado series a Claro. construir, pues eso, 2000 metros cuadrados con 2 capítulos. Que yo decía, y con la confianza de, no te preocupes porque en la segunda temporada, claro, va a pasar no sé qué y esto lo vamos a utilizar, ¿no? Y yo decía, es que es un dineral también, ¿no? También es verdad que yo vengo de antes, donde claro, las series también se han modificado. Supongo a vosotros pasará igual, ¿no? No era lo mismo hacerlo en abierto, en televisiones y cadenas, que en plataformas, ¿no? Entonces, claro, luego en abierto era un poco la locura, porque es que hay veces que íbamos tres capítulos por delante de la serie. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Para que hay gente que no sabe bien Claro, de qué estamos en la hablando época en general. Ahora ya eso no pasa, porque ya es como se hacen los paquetes completos, ¿no? Tú haces una serie y hasta que no está generalmente hecha, no se empieza a emitir, ¿no? Hay un poco, siempre les pilla a los pobres de postproducción, a veces que sí que les puede pillar la emisión, ¿no? Pero yo en rodaje no. Pero eso ahora, antes sí pasaba. O sea, yo he tenido series que mientras las estaba haciendo teníamos 3 capítulos, 4 capítulos de diferencia. O sea, tenías un mes de diferencia con respecto a lo que se iba a emitir. Y claro, hay veces que no tenías ni los propios guiones. Entonces, empiezas a hacer una serie con pocos guiones. Entonces, claro, cuando a mí me piden un presupuesto de eso, es que es imposible. ¿Qué me vas a escribir? ¿Me vas a escribir que 100.000 personajes van a entrar en un castillo y lo van a quemar? ¿O me vas a escribir que hay una cena con un restaurante? ¿No? Es muy difícil presupuestar eso. Entonces, un poco lo que pasaba es que tú mientras estabas emitiendo, estaba rodando y claro, mirábamos la audiencia. No sé si a vosotros os ha pasado, pero ese momento era muy emocionante. También nuestra... ¿Sigue o no sigue? ¿Eh? Sí, ¿sigue o no sigue? Sí, claro, decías, ostras, vamos mal, ha bajado, se hacían porras, eso no sé si vosotros lo habéis hecho, pero eso era muy común, se hacía una porra y se veía cuál es la audiencia que ibas a tener. Y eso pues era bastante emocionante. Es verdad que creaba equipo, también, porque claro, ahora tú las estrenas y cada uno ya estamos en nuestra casa, como quien dice, ¿no? Y es verdad que nos llamamos, oye, ¿has visto el capítulo? Ya han estrenado, tal. Pero no era ese concepto, a lo mejor soy un poco romántico con todo esto, no lo sé, a lo mejor, pero sí que es verdad que había veces donde formaba equipo la gente, ¿no? Y claro, lo que ocurría es que incluso los guionistas, en función de cómo habían funcionado un capítulo, podían cambiar ciertas tramas de lo que se iba a rodar, eso pasaba. Claro. Entonces todavía tenías que tener, pues lo que decía Teresa, todavía tienes que tener guardado ese cajón con algo de extra, lo tienes que tener guardado ahí porque estás oyendo campanas de que este o cual personaje se va a mudar a otra casa, ¿no? Eso te podía pasar, ¿no? Ahora yo creo que es más estable. Notas el feedback de la gente e incluso cómo acaba matando a un personaje si nota que la audiencia no está gustando. Y eso nos pasó en La Casa de Papel 1 y 2, que era para Antena 3, antes de que estuviera Netflix. Y recuerdo que estábamos viendo los primeros capítulos con toda ilusión en casa o entre 2 o 3 compañeros del equipo y era de hasta las 12 y pico, porque entre publicidades se hacía a las 1000 y corre, levántate a las 6 que vas a seguir rodando La Casa de Papel, lo que estabas viendo. Que el día anterior. Y ves como un personaje no tiene tanta importancia en el primer capítulo y después en la segunda fase de La Casa de Papel es protagonista. Claro, y otro que venía fuerte lo han matado porque no está gustando a la audiencia. Claro, es re loco. Ahora, por ejemplo, no está, que es lo que dice Jorge, ya se establece todo y cuando ves la serie tú estás en otra cosa. Sí. Claro. Eso es. Jorge, ¿y la casa, el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, que tenías más tiempo? ¿Cuánto tiempo te daba para preparar cada capítulo? ¿Cuánto duraba el rodaje de cada capítulo? O sea, un poco para
Bueno, yo hice Para- la cuarta, ¿eh? Las 3 primeras Ah, las tú hiciste hizo la cuarta. Julio Recilla, ¿vale? El compañero. Ah, Y yo hice la cuarta. La cuarta fue un poco rara toda porque, bueno, se planteó en un primer momento que íbamos a construir, porque, bueno, el Ministerio del Tiempo es una cosa extraña, ¿no? Y pues de vez en cuando vuelve a salir que, o sea, no ha tenido una continuidad, ¿no? Ha estado muchos años, pero sin continuidad, ¿no? Entonces, los vale. decorados, por ejemplo, para la cuarta, esos decorados ya estaban destruidos, Hechos. no existían, Ah, ¿no? No existía, ¿no? Ya no, porque al final, como estaban en un par de platos, pues hay un momento en que no puedes esperar, no puedes aguantar 6 meses con los decorados no, claro. dentro del plató, ¿no? Y entonces se destruyeron a la espera de una nueva temporada, ¿no? Y entonces cuando yo cogí la temporada, sí que se planteó en un principio volver a construir, entonces yo tuve como volver a rediseñar un poco con el mismo ambiente que teníamos, volver a hacerlo, pero al final, claro, era de nuevo una temporada y se planteó que no iba a ser rentable, ¿no? Y encima pasamos de 10 capítulos a 8 capítulos, no tenía mucho sentido volver a construir todo. Y entonces nos fuimos a localizaciones naturales, a transformación de localizaciones naturales, ¿no? Claro. Que mira, si quieres, Carlota, yo tengo un par de fotografías de ese momento y lo veis. Y este momento en el ministerio, a la hora de hacer localizaciones, yo ahí disfruto mucho, ¿eh? Yo también me lo paso bien con la transformación, porque es verdad que Plató me encanta porque puedes ser tú mismo todo lo que quieras, ¿no? Pero sí que es verdad que el reto de coger una localización y transformarla como a ti te gusta, a mí disfruto. La verdad es que ahí disfruto. Mira, simplemente, esta es una fotografía que estamos localizando y en la siguiente, que creo que estará bien ordenado, no, pasa, vaya, esta. Esto es lo mismo, ¿no? Esta de aquí. Este es el mismo espacio que el primero y yo aquí en el mundo de las localizaciones naturales con transformación, la verdad es que disfruto mucho. Disfruto igual en Plató, ¿no? Quizá el problema es que, bueno, pues en las localizaciones naturales la logística va a ser mucho más compleja y en Plató pues lo tienes todo más a mano, que para eso más cómodo. Claro. ¿Qué pasa o qué siento yo? Pues que últimamente hay un poco de reticencia o siento que hay un poco de desinterés por entrar de nuevo en Plató, ¿no? Aunque la última que he hecho, la anterior que he hecho, la he rodado en Plató, ¿eh? Pero sí que es verdad que como o por lo menos corregirme, si no lo veis así, pero yo tengo la sensación de que ahora las temporadas, cuando al principio yo empezaba a hacer las series, la idea era que la serie durase cuanto más mejor, ¿no? Ese era un poco el concepto. Entonces, tú te metías en un plató para que durara eso lo más posible, 3, 4, 28 temporadas, todo lo que quisieras, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ahora no hay tanto eso. Hay como más presentismo. Hacemos una temporada y ya lo veremos. O hacemos una miniserie porque son 6 capítulos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de construir en plató, yo creo que tienes que tener muy claro que tú vas a querer una continuidad o vas a querer, pues eso, que la cadena o la propia productora apuesten por un proyecto de larga duración, ¿no? Entonces, yo eso ahora no lo veo tanto. Esto de aquí es Nasdrovia, que es otra de las localizaciones. Esto es una serie igual para Movistar de 6 capítulos, bueno, fueron 2 temporadas aquí. Pero eran localizaciones temporales también, ¿no? Este blanco y luego lo rojo es la transformación que hicimos. Era un restaurante ruso, ¿no? Eso es un poco. Yo ahí la verdad es que disfruto mucho. Cuando me dejan hacer lo que quiero en la localización, ahí disfruto mucho. Pero Jorge, los tiempos que nos dan para las localizaciones reales, eso sí que es un poco drama, ¿no? Porque como al final te dicen que solo pueden alquilar el sitio 2 días antes o sea, que es que tampoco... Pero no se pueden proponer muchas cosas porque es como... Claro, depende. A mí me pasa que
Por ejemplo, aquí, claro, es que no había más. O sea, esto era una localización natural donde íbamos a estar. O sea, era el set más importante de toda la serie. O sea, aquí íbamos a rodar mucho. Estuvimos casi, yo creo que 4 o 5 semanas, ¿no? Entonces ahí, claro, ya sí tienes que tener el tiempo para hacerlo propio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es verdad lo que tú dices. Cuando es una localización donde vas una mañana a rodar, te van a dejar que entres por la mañana a las 6, ¿no? Eso es un clásico. Tal cual. Vas a este restaurante y lo que puedes hacer en 3 horas es cuando entra el equipo. Eso es así, ¿no? No, claro. Estas a mí no... Estas ahí sufro. Sufres porque sabes que no vas a poder hacer cosas. Una cosa que yo, por ejemplo, también vas descubriendo, vas viendo cuando o te planteas ante una producción es, claro, ya le pregunto una cosa, ¿qué durabilidad va a tener este proyecto? ¿No? Cuando te metes en una Casa de Papel 5 temporadas, en mi caso, yo recuerdo que hemos pagado para tener ahí más de 3 años en el plató un sofá alquilado a un proveedor, hemos pagado el doble de su precio. Y entonces ahora que estoy en este momento es, ¿cuánto va a durar esto? No lo saben, no te lo pueden decir, pero dices, no me interesa fabricar el sofá, diseñarlo, construirlo, tapizarlo, aunque sea más incómodo, pero te planteas y dices, es que no, esto va a estar 3 años en un plato. Y pagas el triple de lo que es ese elemento. Entonces, que si no lo hubieras comprado. Eso, es mayor reto de creación, es bonito, es en un momento intenso, pero para incluso ser más bueno, económicamente más práctico también. Claro, eso es. Claro. Y Abdón, ¿y Sky Rojo cuánto tiempo construyeron el exterior del club se construyó y fue gracias a un concept que lo tengo hasta por ahí todo, y mira, nos pasó lo mismo, ese proyecto se construyó con un dossier, no había ni un capítulo, estábamos haciendo Casa de Papel 3 y 4, como es la misma productora y de repente estás ahí en esa liada de la temporada 4 de la serie, no, tú ya te tienes que ir saliendo a hacer al siguiente proyecto de la empresa. Se llamará Sky Rojo, tienes un dossier encima de la mesa, te piden que entres en la parte referencial y estímulos visuales y de un dossier, de una sinopsis, tienes que empezar a desarrollar algo y te dicen, tengo un club por fuera y un club por dentro. Ya empiezas a aplicar tú el estilo que quieres, etc. Se desarrolla un concept, empieza un proceso de localizaciones que fuimos hasta el Hotel Clarís por Cuenca, etc. Tal. Ves que se desmesura todo mucho y gracias a ese concept, mira, os lo pongo, lo tengo ahí, pues claro, te dicen, construye. Y tú dices, ¿cómo? Y claro, te enfrentas a lo que es la construcción de un edificio por fuera y lo que nos pasó, esto lo tenía por ahí por si ahora se lo tratábamos, sí, mira, lo veis. Este concept se desarrolla en una fase de creación que estamos ahí 3 compañeros y sirve de herramienta para que lo vea el cliente al final, que es Netflix, y dice, si no existe, lo construyes. Que también recuerdo que cuando vinieron al principio que les estábamos descubriendo, decían, su formato de trabajar allí en Estados Unidos era ¿qué necesitas para el proyecto? ¿No? A nivel económico, a nivel producción, ¿cuánto necesitas? ¿Qué necesitas? Y en este caso, esto valió para decir que te vienen así y mira, y pudimos pedir hacer un time-lapse y dije, si no pongo mi móvil y ya está. Y entonces tuvimos el reto de incluso hacer el edificio por fuera y después aquí en Colmenar teníamos lo que era el espacio por dentro. Entonces te enfrentas a prueba de vientos, lo que es el asfaltado de una carretera, que si una capa, 2 capas, bueno, unas liadas y eso valió para, bueno, al final lo que nos ha pasado en esas 3 temporadas, que este club ha estado en un confinamiento allí parado y todo este tiempo, ha estado casi años levantado. La azotea era practicable, la azotea se pidió que fuese también decorado. Y esto es un recinto cerrado cerca de Toledo, que ya no existe este espacio. Y nada, estuvo ahí levantado y con todo material, evidentemente, para que aguante a la intemperie. Y sí que tuvimos después para el rodaje de la 3ª temporada, sí que tuvimos que restaurar un poco, sobre todo la... Es lo que te iba a decir, que cómo os enfrentabais al decorado con el ambiente, porque es duro. Te digan madera prófuga, resistente al agua, mentira. O sea, eso es que es mentira. A mí esto o cuando me lo dicen me pongo... de plástico o nada.
O croma, cuando no, esta pintura croma no hay ningún problema. Mentira, eso es no va a aguantar. O sea, un verano o un invierno no aguanta y después lo tienes que volver a No, pintar. imagínate, tres temporadas. Nosotros, Es el hall del Banco de España, Casa de Babel 3, estábamos estrenando los platos aquí de Tres Cantos, ¿no? Pues como les estaban haciendo el 1 y el 2 y el 3, entramos así a matacaballo casi terminando de construir y la misma humedad del hormigón que no se había ni asentado, que nos pasó que cuando pusimos todos los tableros del suelo para el hall del banco, todo se levantó como a los 2-3 meses del cambio de temperatura, calefacción de los platos. Tuvimos que restaurar todo ese suelo. Y tuvimos un imprevisto agosto porque iba un diseño mucho más estéticamente fuerte. Y si te fijas después va todo más a negros con unas líneas doradas porque fue un imprevisto y tener que quitar todo ese tablero hinchado y volverlo a poner nuevo. Sí. Qué fuerte. Por la humedad de un plato. Jorge, ¿alguien quiere, Jorge, ¿quieres enseñar algo más? Porque tenemos algunas preguntas. O Fede, Tere, ¿quieren agregar algo más? Está súper interesante. Yo seguiría preguntando y preguntando. Sí, yo que de imagen no tengo nada, la verdad. No, pero Jorge, ¿tenías algo No más? sé si hay de algo que no Velvet haya... o- A ver, Bueno. ponlo, Carlota, que había una imagen, bueno, es un detallito, nada más. Vale, Pero para que nos cuentes un poco de Velvet o sí, de algo que quieras contar. dale. Bueno, hay otra de Velvet, creo que la segunda es de Velvet también. Esta. Bueno, esta está chiquitito, pero bueno, se ve un poco. Nada, esto es simplemente unos collages que luego yo hago con respecto a los primeros dibujos, al render, que una especie de concept donde yo a partir de la ArchiCAD le pongo las luces, ¿no? A mí esto lo que me vale sobre todo es para hablar con fotografía también. O sea, es verdad que con dirección sí que puedo hablar y de los colores, pero por ejemplo en este caso, este era un club que teníamos en Velvet Colección, ¿no? Y entonces, como no iba a tener entradas de luz naturales, sí creía que era necesario pues poner un dibujo donde yo viera dónde iba a poner las luces, ¿no? Entonces yo con este programa que utilizo, con el ArchiCAD, sí que puedo ir poniendo las luces donde me interesaba, ¿no? De esta manera, para luego hablar con fotografía, me viene muy bien, ¿no? Y luego la última es otro proceso loco que probablemente me comprenda, o si has pasado, no sé qué relación va a haber con la Casa de Papel y Berlín, ¿no? Pero yo hice Velvet y luego pasé a Velvet Colección. Y entonces Velvet Colección era que en vez de ser en Madrid iba a ser en Barcelona. Y nos quedamos con la parte de la galería comercial, como quien dice, y la fachada. Pero la fachada teníamos que modificar algo, ¿no? Entonces era volverse un poco loco, porque era, pues bueno, como si un centro comercial establece una sede en otra ciudad, ¿no? Y en este caso iba a ser Barcelona. Y claro, era complejo, ¿no? El cómo transformar toda la galería de Velvet, que la gente lo había visto hasta la saciedad durante 4 o 5 temporadas, en algo que pareciera otra cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que me volví loco porque hasta incluso pensamos meter una escalera mecánica para decir, bueno, en Velvet eran muy importantes los ascensores, vamos a ver si cambiamos de concepto y planteamos una escalera mecánica, que no se podía hacer porque necesita 1,5 metros para abajo, ¿no? Y esto es hormigón, no se podía excavar ahí, ¿no? Pero sí que le dimos muchas vueltas para intentarlo, ¿no? Y al final llegamos a una solución bastante sencilla. Y en el exterior nos pasó igual, ¿no? Al final de la base que teníamos, porque no era tirarlo para volverlo a construir, sino darle un poco de ambientación diferente, ¿no? Y lo que hicimos fue, nos planteamos que en la zona de Barcelona, en toda la zona de la Diagonal, íbamos a construir nuestro edificio en una zona de chaflán, de las zonas de chaflán que tiene la Diagonal. Entonces lo que hicimos fue abrir un poco la esquina del edificio para luego incrustarlo en nuestros digitales como si fuera un edificio de chaflán, ¿no? Porque en Madrid estaba la Gran Vía y allí nos llevamos a la zona de la Diagonal, ¿no?
Eso A es. la Entonces, diagonal. bueno, pues te tienes que romper un poco ahí la cabeza, sobre todo porque Velvet también había mucha relación con efectos visuales. Esto también quiero preguntaros. ¿Qué relación vosotros tenéis con efectos visuales? ¿Hasta dónde os dejan o no os dejan? ¿O podéis intervenir o no? Porque yo tengo mi experiencia un poco es que muchas veces las cosas importantes que ocurren en efectos visuales ocurren cuando tú ya estás fuera. Y entonces hay veces que de nuevo me sale la frustración, ¿no? Como me gustaría un poco supervisar ese proceso. No sé a vosotros qué os ha pasado. Yo, por ejemplo, en mi caso ahora mismo, como junto con el director nos pide desarrollar, estamos desarrollando ahora mismo todo el visual de este universo, habiendo 3 personas de dibujo técnico, 2 artistas conceptuales también, estoy yo, y sí que estamos hasta, imagínate, si tiene que salir pues una especie de holograma, ¿no? Estamos ahora mismo desarrollándolo, que después eso va a ser una propuesta conceptual, y estamos desarrollando toda la trama de cómo entrar en un espacio. Y sí que eso va directamente a VFX, pero sí que estamos hablando del diseño, ¿no? Ahora mismo. Y es como hacer un esquema para que eso después ellos ya lo modelen en 3D. Y sí que estamos entrando en esa parte. Hay otras partes, evidentemente, que están completamente fuera, ¿no? Igual que en un proceso de talonaje, que de repente tampoco están coloreando la serie y tú ya estás fuera. Claro. El año pasado, en este encuentro que les contaba antes que hicimos en Grecia, hubo un panel que era sobre la colaboración con VFX y el título era ¿Cómo asegurarnos que nuestra visión creativa se mantenga a lo largo de todo el proceso del proyecto, ¿no? O sea, que eso es una preocupación que sucede en todas partes del mundo, ¿no? Sí, digo, para que lo tengamos. En Historias para no dormir, que era un capítulo futurista, bueno, no era, ni siquiera se ponía como en un marco de futuro, simplemente era como un sitio que no sabías dónde estabas, ¿sabes? En qué año. Sí que, y es la única vez que lo he hecho, pero sí que después hubo un momento de llamada de Rui en plan, oye, que todas las pantallas de metacrilato que has diseñado chulísimas, que son ordenadores del futuro, hay que ponerles cosas dentro. Y yo pensé como, bueno, no me voy a meter en el trabajo de otra persona. Me dijo, no, tienes que diseñarlo. Y la verdad que me gustó bastante, porque nunca lo había hecho. Y claro, de repente tu equipo es un equipo de pospo y está muy guay, me gustó un montón. O sea, y luego tenía como dije, vale, qué guay, ¿sabes? O sea, realmente pues habían sido unos ordenadores, alguna cosita más también había, pero sobre todo eran unos ordenadores que habíamos hecho, pues eso, como unas pantallas de metacrilato que prácticamente eran pues invisibles, etcétera. Y está guay porque realmente si tú lo haces en analógico, que vas a hacer como el visual que luego vas a meter, que siempre es un problema, luego el rodaje no se ve, no sé qué, no sé cuántos, tal, pues eso normalmente lo haces. Y ahora en la de vestidas, todos los cromas también están siendo pues algunos que sí que van por libre, otros que sí que están revisados, otros que directamente los diseñamos nosotros durante el rodaje y luego ya se los dejas a pospo, pero es un mundo porque ahora yo, por ejemplo, en el mundo pantallas, que la diferencia, claro, con la ruta es que prácticamente no había pantallas y en esta había muchísimas, es todo un tema y ahora sí que siento, a veces pienso como en pantallas que hemos rodado que digo, uy, ¿en qué punto estará eso ahora? ¿Sabes? Como que realmente es como dejas a tu hijo fuera, ¿sabes? Claro. Vamos a hacer preguntas, chicos, ¿no es cierto, Carlota? ¿Qué te parece? Perfecto. A ver, empezamos. Perdón. Marta dice, hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias a todos por la charla. Quería saber qué consideráis imprescindible en vuestros equipos y cómo los creáis. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Dale, Fede, dale. Venga, Jorge. Fede, venga. A ver, Fede. No, o sea, si se refiere a los equipos de arte, claro. Sí, no, es imprescindible estar bien armado, por supuesto, y o sea, el decorador o la ambientación es clave y la regiduría son 2 piezas ahí. Bueno, y atrezo, ¿no? La verdad que también
el dejar el rodaje ahí a los atletistas de rodaje y que te den la tranquilidad ahí, yo en ese sentido que me siento afortunado de los equipos siempre que me han arropado ahí. Y sí, o sea, la directora de arte o decorador y luego el rodaje, los atletistas y la regiduría. Es un equipo, o sea, es importante que hacer un equipo ahí. Y que todo va mutando, ¿no? Y de repente descubres una nueva figura porque tienes a los compañeros en rodaje agobiadísimos y dices, vale, termina el rodaje, las personas no pueden estar preparando los props de mañana. Entonces aparece ese prop master o ese props coordinator, etc. Y esa figura que de forma rápida tienes que ir incorporando y decir, tengo que poner a alguien que en horario como el resto de la humanidad esté preparando y van añadiéndose esas nuevas figuras. O lees que tu compañero de diseño gráfico está agobiado, pues igual son 2 o son 3 para desarrollar o externalizar si es necesario. Entonces vas amoldándote a la necesidad del proyecto. Sí, a mí me pasa, yo un poco para formar a los equipos, al final para mí es muy importante la conversación que vaya a tener con el showrunner y está claro que ver el guión, ¿no? Porque hay veces donde ves dónde te vas a tener que hacer fuerte, ¿no? Es como, ostras, pues aquí me voy a tener que hacer fuerte en flores y jardinería, ¿no? Pues siempre intentas que alguien del equipo tenga cierto gusto o tenga ciertos conocimientos, o voy a tener que estar más fuerte en diseño gráfico porque tengo muchas pantallas o mucha papelería. Es un poco, porque claro, al final en una serie pues no es lo mismo, yo qué sé, yo siempre pienso en Succession, ¿no? Que es súper caro todo, primer nivel. Y hay un yate enorme, ¿no? Y luego pienso en Ozark, que son yates, sí, pero están en una clase súper baja, donde me parece que aunque estén hablando de yates, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, a mí me va a hacer pensar en el equipo que tengo que tener, si voy a necesitar o no voy a necesitar ciertas cosas. Eso es un poco... Yo generalmente trabajo con un equipo base, más o menos, que me voy llevando al proyecto, pero luego siempre rectificas, ¿no? Como dice Abdón, pues eso, más fuerte aquí o más fuerte allá, o aquí es mejor tener una mirada más de detalle, o voy a necesitar más fuerza bruta a veces porque veo que va a haber mucho trasiego de localizaciones, ¿no? Eso es un poco mi forma de verlo. A mí a veces me pasa que, o sea, lo que voy a decir es igual una chorrada, pero sí que en esta última serie lo apliqué. Y es que necesito un poco como hablar el mismo idioma que mi equipo. O sea, me pasa que la primera serie que hice dije, bueno, necesito todo gente de series, todo gente mayor, soy súper inexperta, yo me tengo que hacer con un equipo que, bueno, y en realidad aprendí muchísimo, pero por otro lado hay veces que también me gusta como tener gente que hable el mismo idioma en el sentido de que, pues por ejemplo, mi decoradora pues también viene del mundo de la publi, de los videoclips y tal, porque muchas veces me interesa más poder hablar con ella en un idioma, de decir, ¿te acuerdas aquella vez que, o sabes este vídeo, o cosas que, o mira esto de Instagram, ¿sabes? Como cosas que realmente estemos hablando y entre las dos podamos sacar luego el resultado final, que quizá aplicar mi manera de trabajar o mi manera de, pues eso, mi idioma a otras cosas, como por ejemplo, pues, yo qué sé, a mí me pasa un poco que atletistas de set mayores que, pues, a veces es como, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? En plan, porque yo, pues, era bastante pequeña, entonces hay veces que priorizo mucho el poder hablar de una manera como, pues eso, muy de tú a tú y ver si esa persona, yo cuando hago la entrevista para formar el equipo, si realmente me estoy entendiendo en la manera de hablar directamente con sea un poco pues, el grafista, el atletista o quien sea, pero para mí es súper fundamental. Me di cuenta recientemente de esto, pero por eso lo comparto, porque justamente me sirvió mucho para este último proyecto que hice. Y llevarte bien, ¿no? Que eso también es muy importante. Exacto, que al como final vamos a estar es mucho tiempo mucha después, presión, sentirte ¿no? acompañada, acompañado, lo primero, feedback,
respeto y después ir viendo si te ubicas en si es un proyecto más de exteriores, de decorados, si va a hacer falta, lo que decía Jorge, más fuerza en la decoración o más en regiduría para la búsqueda de vehículos, transformar vehículos, etc, porque eso es un mundo. La citación de vehículos, transfórmalos, que vengan al sitio por 3 el mismo coche, que si cae al agua, que si explota, etc. Entonces, según la necesidad del proyecto, vas fuerte por un camino o por otro. Claro. Vamos a la siguiente pregunta. Ana Abad, Carlota, porfi. Ana Abad dice, buenas tardes, hablando sobre inventar decorados que no figuran en el guión pero toman relevancia, ¿alguna vez han conseguido sugerir ideas para la historia en vuestras series? Conseguido sugerir. Sí, ¿no? en plan de... Sí, sí, me parece que es continuo. Esto es nuestra labor. Yo creo que aquí en cualquier otro proyecto, de repente se te ocurre una visión feliz y se la presentas con toda la pasión del mundo. Y eso pasa, ¿no? De repente, oye, ¿por qué no hacemos aquí eso cuando sucede y cuando de repente el director ve lo que tú estás viendo? A mí eso es una de las cosas más que te enorgullece, ¿no? Cuando de repente algo que no estaba planteado en el guión que sea así, eso pasa continuamente. Yo me acuerdo que hice uno de los decorados más locos, era porque estuvimos en un barco rodando y nos quedó una secuencia. Entonces, ahí no teníamos dinero para construir así una habitación para nada de un barco. Y entonces lo hicimos dentro de un camión de eléctricos, vaciamos el camión de eléctricos y el fondo me valió. Esto es de pillo, no es que fuera espectacular, pero era un poco de ese recurso de pillo, ¿no? Que hay veces que dices, bueno, mira, pues ya lo hemos salvado, no hemos tenido que hacer nada, ¿no? Pero yo creo que es normal y es muy bonito eso. Ayudas a contar la historia y cuentas y aportas. Claro. Y vas sumando y después te sueltan cosas y pinceladas y tú entras en un proceso de documentación para darle realismo al espacio, etc. Y eso suma y de ahí a lo mejor acogen una idea y aparece en el proyecto. Claro, claro. Sí, o de repente a mí me pasó que no encuentran una localización, que no les dan permiso, entonces yo agarro, tiro de cosas que tengo y le digo, me pasó con Manolo Caro, le digo, Manolo, ¿y si en vez de en un piso de los años 50 en el centro de Madrid, lo hacemos en una casona, en Galapagar, que es una familia, que le gustan los toros? ¡Wow! Y se les abrió así como, qué bien, porque luego filmar cosas desde fuera, desde el balcón a los coches que llegaban, justificar el aislamiento, bueno, eso mejoran cosas que el significado de lo que está pasando también, ¿no? O sea, qué bien. Qué guay. ¿La próxima? Miguel Prieto dice, ahora que las series se han abierto muchas tramas, universos nuevos y localizaciones, ¿qué os gustaría hacer que nunca habéis hecho? Venga, una cada uno. Ah, muy bueno. Yo... A mí me gustaría... Dale. Perdón. Dale. Pero es que una... Dale, Teresa. Me gustaría hacer una película a mí, pero porque nunca he hecho una y es un formato que digo, quiero probar, pero sé que no es de series y sobre todo algo que no sea de los 80, porque las dos que he hecho... Eres especialista, ya eres especialista. O sea, ni siquiera viví los 80, es un poco como... Bueno, pero esto es bueno. Vas a tener una visión diferente de los 80, eso mola más. Sí, a veces pienso, madre mía, llega la gente y me dice, ¿esto existía? Claro, alguien mayor que yo y es como rollo, dime sí. Pero si no, bueno, si no se podría haber hecho el nombre de la rosa, o sea claro, la verdad que Claro. ninguno vivimos en el medioevo, o sea que... ¿Y tú, Jorge? Pues yo me apetece una ciencia ficción bien, o sea, donde no me tenga que atar a nada, me apetece otras cosas, eso me apetece mucho. Y luego también me apetece algo de la guerra civil. Me gusta mucho la historia, me lo paso. La verdad es que me encanta la historia y en los proyectos de época me lo paso muy bien porque me gusta mucho documentarme, me lo paso muy bien. Y
yo tuve una época donde, por lo menos mi sensación es que hubo un momento donde decían, el cine español no para de hacer películas sobre la guerra civil, ¿no? Y yo decía, joder, pues a mí no me ha tocado ninguna, ¿no? Sí que es verdad que en el Ministerio del Tiempo tuvimos un capitulito donde había un poco de guerra civil, pero no me importaría hacer... Bueno, hay un proyecto maravilloso que creo que hace el de The Wire, que tenía un proyecto con la Brigada Lincoln en España, sobre la batalla del Jarama. Yo, si nos está escuchando, yo digo que me gustaría hacerla, por si acaso, nunca se sabe. Pero eso me gustaría. Y ciencia ficción sí, porque no he entrado ahí de lleno, ¿sabes? He hecho pinceladas en alguna cosita, pero un proyecto completo en otro, sin ataduras, me gustaría. Guay. Y pues a mí, la verdad que lo que más me apetece ahora mismo sería rodar fuera de Madrid, porque llevo como 8 años que no me toca en algún sitio fuera y yo prefiero lo contemporáneo o el diseño más que la época, ¿eh? A mí me resulta más... A mí creo que es más difícil, ¿eh? Hacer cosas como contemporáneas y la arquitectura que me apasiona, pues rodar fuera en algún sitio que ya solo de entrar en el decorado natural ya me apetezca. Ya por ahí, me apetece mucho salir de Madrid, la verdad. Por lo pronto no hay competencia ahora, o sea que pueden muchas ser. Falta Abdón. Yo me iría hacia la época porque me ha tocado estar ahora muchos proyectos de identidad propia y muy icónicos y con mucha ausencia de color. Y irme a la época, el proceso de documentación. Tuve la suerte de estar con Pilar Revuelta y todo el equipo en The Promise y estar ahí en esa parte y en decoración. Fue una pasada estar en Malta, recrear el Gran Bazar de Turquía, Primera Guerra Mundial, etc. Y cuando eres una persona entre muchísimas personas, imagínate a la hora de liderarlo y todo ese proceso de investigación y de adentrarte en ese contexto, me apetece un montón. Y salir de lo contemporáneo al revés, Fede. Buenísimo. Otra pregunta. Hay una persona anónima que dice... ¿Cómo os documentáis cuando se trata, por ejemplo, de biopics o series de época? Que aquí entiendo que sobre todo Jorge y Teresa a lo mejor... Claro. Para mí, yo siempre digo que cuando estás en el proceso de documentación, que a mí es una de las partes que más me interesa, me vale todo. Me vale desde ver una exposición hasta ver cuadros, internet a tope, pues eso, biblioteca digital, biblioteca de libros físicos. Yo soy como una esponja en ese momento. O sea, puedo coger de diferentes sitios y estoy muy abierto a si me llega el director y me dice, mírate tal película o cual, pues me interesa, ¿no? Y si luego de repente ahora, por ejemplo, en la serie que estamos haciendo va a tener mucho sentido el Mundo Palacio y es como la galería de las colecciones reales, pues a tope con eso, ¿no? Me compro el catálogo, resulta que luego hay otra exposición. A mí eso, o sea, estoy muy abierto a que me valen muchas influencias, ¿no? Incluso de lo moderno o de lo antiguo, ¿no? De reinterpretaciones que hace otra persona. Y luego también sí que difiero o sea, sí que hay un punto donde matizo, porque hay veces que son documentaciones de la época de lo que más o menos debería ser, pero siempre pienso que luego tienen que pasar por nuestro filtro y por la realidad de lo que tú tengas, ¿no? Y hay un punto donde para mí son importantes esa inspiración, ¿no? Cuando de repente... pues yo que sé, me ha pasado dibujando, ¿no? Que de repente decía, joder, pues es que esto no sé qué puerta poner aquí o qué ventana poner aquí. Y luego salir a la calle y darme una vuelta con los amigos y de repente decir, ostras, pues esta ventana que he visto en una calle de Madrid me parece maravillosa. Hacer una foto y pensar si tiene sentido. A mí eso me gusta mucho, ¿no? O sea que sí que creo que hay que estar con el proyecto en la cabeza todo el rato. O por lo menos a mí lo que me pasa. Eso es, con la antena puesta, porque de repente estás, pues eso, hablando con los amigos o con tu familia y descubres,
la idea que te faltaba para resolver ese ascensor, esa puerta de ascensor que no sabías cómo meter, ¿no? Teresa. Yo, por ejemplo, en la ruta me pasaba que directamente al principio del proyecto Caballo me pasó como muchos, ellos querían como, me pasaron muchos contactos de gente que había tenido discotecas por si me podían dar cosas. Ellos, claro, decían, a ver, seguro que tienen flyers, neones, cosas guardadas, tal, no sé qué. Y yo, claro, al principio dije, bueno, a ver, igual tienen, claro, la segunda llamada ya dije, evidentemente, no guardaban nada, pero llamé a todo el mundo y luego como que mucha gente me fue pasando otros contactos, y yo les decía como, y como era el baño de las PUC, ¿sabes? En plan, y pues era gente pues más que estábamos mayor y tal, y claro, ellos eran como, yo qué sé cómo era, pero de repente me decían, oscurísimo, o cosas así, ¿sabes? Y entonces, no me acuerdo, es que no me acuerdo bien, pero realmente, por ejemplo, en el caso de la ruta, hice muchísimo de hablar con todos los que eran, pues eso, relaciones públicas, gente que había ido, gente que sabía que sus padres habían hecho la ruta, mi tío, o sea, directamente lo primero que hice fue como hablar con todo el mundo, que claro, mucha gente pues, igual guardaban un par de fotos que normalmente eran de ellos posando en la puerta de la discoteca o cosas así, porque no, nadie se hacía fotos en el baño, nadie se iba a llevar en ese momento una foto del baño, eso no molaba. Y entonces de allí, más que nada, sí que te daba un poco el feeling del espacio. Porque con palabras ya te decían un poco, pues, yo qué sé, luego la de puzzle pues ya no era tan oscura, ¿sabes? Y era como que te decían, y había un montón de colores, tal, y ahí ya como que tú ya veías un poco, pues, ese es el mundo. Y luego como a la hora de hacer 80s, pues, o sea, he visto un montón de cine, o sea, cine kinky, pues en vena. Y porque era ver un poco, puede ser. Luego me pasa mucho también que me agobió también bastante que digo, vale, esto es de ochentero. Y entonces decía, vale, pues lo voy a poner del 70. Como, porque claro, las cosas a veces es un decorado claro. Y dices, ostras, está aquí todo, esto es del 81 y aquí está todo del 81, no hay nada ni del 80. Entonces como que piqué un poco de miedo a eso y entonces intentaba que todo tirara un poquito más antes. También porque normalmente, pues justamente con la ruta o con vestidas, los decorados, las casas y los decorados de cada personaje son normalmente pues familias más humildes, tal, que nadie tiene esto último. Entonces y luego internet. O sea, yo, claro, he tenido la suerte que ya desde el minuto 1, siempre que he empezado a hacer moodboard, pues he tenido mucho internet a mano y ya te acabas metiendo en unos sitios que, pero siempre te sirve cosas, tal, mucho foro y mucha rato, que se te llena el escritorio de un montón de cosas y luego vas separando, guardas muchísimas cosas, luego guardas cosas por si en algún momento de tu vida hay un proyecto pero te ha gustado y lo tienes luego guardado allí que dices, anda, mira esta refe, pero ¿dónde la guardé? Y así. Es la parte que más me gusta. Claro. Sí, es muy divertido. Yo mi proceso a la hora de a lo mejor haber desarrollado una identidad, a lo mejor, por ejemplo, Casa de Papel, te coges a un movimiento artístico, neoexpresionismo, de ahí un estímulo de un artista pictórico, te viene un Basquiat, de dónde viene toda esa saga de neoexpresionismo, todas esas, ¿no? De dónde viene el minimalismo, pero después pasa por una corriente en Japón y acaba transformándose en un wabi-sabi, etc. Todas esas corrientes a mí me encanta atenderlas, escucharlas y de ahí estimular para eso, para ahora generar identidades que es como, pues eso, contar una historia que ya existe, que es un atraco a un banco, pero cómo generas ese impacto visual con un símbolo, ¿no? Intentando generar ese símbolo. Perfecto. Tal cual. Sí, Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más, pero bueno, para mí ha sido un deleite escucharos. Sí. Nada, pues entonces nos vamos a despedir porque dentro de media hora nos conectamos con otros colegas que van a hablar de producciones internacionales en España y fuera y en el extranjero. Así que muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por contarnos tantas entretelones de cómo es una serie, de la relación con el director, con el líder de foto, con la producción, todo
la creación de vuestros universos. Mucha suerte con los proyectos que os toca enfrentaros ahora y bueno, y nada, y la seguimos. Muchísimas gracias.